Estamos hablando este mes la serie de esclavo a hijo. ¿Cuánto cree que son hijos verdaderos de Dios? Creemos y confiamos desde el momento que aceptamos al Señor, desde el momento nos convertimos hijos de Dios. A través de Jesucristo recibimos una herencia espiritual completa que con confianza comenzamos a creer ahora y extiende por la eternidad. ¿Cuántos saben que usted tiene una herencia desde aquí hasta la eternidad? Desde el momento que tú y yo recibimos al Señor, tenemos una herencia. La herencia es tuya. Si tú eres hijo de Dios, tienes que saber estos herencias que Dios tiene para ti. La herencia es tuya. Es lo que vamos a hablar en esta tarde. Gálatas capítulo 4, verso 7. Dice la palabra del Señor: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dice ahí sí. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Nuestra identidad comienza en Dios. Somos hijos de Dios. Desde el principio, Dios no quiso solo crear seres humanos, sino formar una familia espiritual. Por medio de Jesucristo fuimos adoptados como hijos de Dios. ¿Cuándo se acuerda que somos adoptados por Jesucristo? Dice la Biblia, Romanos, que ya lo habíamos leído algunas otras veces, que hemos compartido esta enseñanza, esta palabra, pero dice: habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Cuando tú sabes que recibiste la adopción, el espíritu del Padre, el espíritu de Dios, puedes clamar a Dios como Abba Padre. Y sus hijos también, si hijos, también heredero de Dios, coheredero con Cristo. Ser adoptado en la Biblia significa que por la fe en Cristo Jesús, Dios nos recibe como hijo y como hija de Dios. Con todos los derechos somos herederos de toda la promesa y bendiciones espirituales de Dios. Usted sabe que usted tiene una herencia espiritual. Usted sabe que tiene una herencia que Dios te dejó, te delegó en esta tierra. ¿Qué incluye nuestra herencia? Número 1, vida eterna. ¿Cuántos saben que tenemos vida eterna? Estamos creyendo desde que aceptamos al Señor, desde que confesamos nuestro pecado. Dice la Biblia que tenemos una herencia, que es la vida eterna, porque la Biblia lo dice, Juan 3:16, porque para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer, cuando tú crees a Jesucristo, lo acepta como su Salvador, como dueño de su vida, usted tiene vida eterna. Usted convirtió hijo de Dios y tiene vida eterna. Y esta es la mayor promesa que para vivir. O sea, es la mayor promesa de vivir para siempre con Jesús, para siempre con Dios. Pero la vida eterna no empieza cuando morimos. La vida eterna no empieza cuando morimos. La vida eterna empieza cuando conocemos a Dios. Desde el momento en que creemos, empezamos a experimentar su presencia, su paz, su propósito en nuestra vida. Por eso, cuando tú eres hijo de Dios, tú tienes que entender que la vida eterna no solamente es ir al cielo. La vida eterna comienza desde el momento que recibimos al Señor. Experimentamos su presencia, experimentamos su paz, experimentamos ese propósito de Dios en nuestra vida. Por eso tú tienes que vivir esa herencia aquí en la tierra, no solamente ir al cielo. Porque sabemos que vamos a ir al cielo, pero si tú no vives esa herencia aquí en la tierra, porque Dios dice que todo aquel que cree va a tener vida eterna. Pero si usted comienza a vivirlo desde el momento que Dios te da paz, te da propósito en nuestra vida, esa es la herencia que Dios nos ha dejado. ¿Cuánto tiene paz? ¿Cuánto viven en la paz del Señor? Porque vivir paz cuando todo está bien, no, eso no es paz. Tener paz es conocer a Jesús y vivir esa herencia que Dios nos ha dejado. Número 2, la presencia constante de Dios en nuestra vida. En el mundo que vivimos cambia mucho. Hay días que a veces parece largos, pesados nuestro día. Y hay otro que no entendemos porque el mundo natural cambia. Y a veces parece muy difícil. Dios está presente siempre.
¿Cuándo sabe que Dios está presente todos los días con nosotros? Si caminamos como hijos de Dios. El problema de nosotros es que no caminamos como hijos de Dios. ¿Por qué mucha gente no cree en esta herencia de Dios? Desde que usted se convierte hijo de Dios, tiene que caminar esta herencia. Porque el mundo va a cambiar. El mundo que vivimos es un mundo caído y va a cambiar. Pero la presencia de Dios siempre va a estar con nosotros en un mundo cambiando, en un mundo donde el caos cada día es terrible, donde el pecado se abunda, donde hay guerra, donde hay problemas, donde hay enfermedad. Pero la Biblia dice en Hebreos 13:5: no te dejaré ni te desampararé. Es una promesa, es una herencia de Dios para nuestra vida. Nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. ¿Cuándo lo creen eso? Yo lo creo, me emociono cuando leo la palabra de Dios y creo que nunca Dios nos va a dejar. Por eso cuando pasa un proceso difícil en la vida, nunca crees que Dios te abandonó. Esta palabra es una promesa firme del Señor y es eterno. Él no es como la persona que viene y va de nuestra vida. Su presencia no depende de si lo siento o no lo siento, ni de si estamos en una temporada buenos o bien, sino que su presencia siempre va a estar con nosotros. Él está contigo en lo invisible. Cuando todo va bien, cuando recibes una respuesta, cuando se abre una puerta, cuando hay bendición palpable, ahí está Dios y lo puedes ver. Muchos de nosotros lo podemos ver así visiblemente. ¿Cuánto usted ha experimentado la bendición de Dios en esa manera? Cuando usted ora, Dios te escucha. Cuando usted ve la bendición de Dios, cuando Dios abre una puerta, cuando Dios derrama su bendición sobre ti, y ahí usted dice: yo creo en Dios porque Dios está conmigo, porque lo ve visiblemente. Cuando te sana, cuando te da un milagro y usted le está creyendo, porque Dios abre puertas de milagro para tu vida y lo ve visiblemente. Pero también lo podemos verlo invisible, cuando no entiendes nada, cuando oras y no hay respuesta, cuando lloras en silencio, cuando nadie más lo nota. Allí también está Dios. Aunque no lo veas, Él no se ha ido de tu lado. ¿Cuándo ha pasado por esas situaciones también? ¿Cuándo creen que Dios está ahí contigo también? Porque es una promesa, es una herencia. Mira, hermanos, tienes que aprender a vivir esta herencia. Tú, cuando estás solo, cuando nadie te ve, que estás llorando, cuando estás pasando por un proceso difícil en la vida, siempre recuerda la herencia que Dios te dejó. Él dice: yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar, siempre voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Dios promete estar contigo en lo bueno, en los momentos difíciles, lo invisible, cuando no entiendes nada y sigue orando y no hay respuesta. Dios está ahí, no se ha ido a tu lado. Dios está ahí. Esa es la herencia que Dios nos ha dejado. Por eso debemos vivir esta herencia. Dios nunca nos va a dejar. Su presencia va a estar con nosotros todos los días. Es lo que Dios dice en su palabra. La presencia constante de Dios para nuestra vida es lo que tenemos que entender, que Él nunca nos va a dejar. Él siempre va a estar allí. ¿Lo creen? Cuando esté pasando por procesos difíciles en la vida, recuerda que Dios siempre va a estar contigo. No se va a ir de tu lado. No sienta que Dios está lejos. Dios está en ti. Y si Dios está en ti, todo va a mejorar. Número 3, provisión de Dios. Me gusta todo lo que Dios nos ha dejado para su pueblo. Provisión de Dios. Mi Dios suplirá todo lo que les falte, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Escúchame bien. Mi Dios suplirá todo lo que le falte. No todo lo que usted quiere, no todo lo que yo quiera, todo lo que nosotros necesitamos, Dios lo va a suplir. ¿Están aquí? Desde el principio Dios se ha revelado como Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Él no solo da casa, Él también cuida, atiende anticipadamente y suple su provisión. No siempre llega como esperamos nosotros, pero siempre llega a tiempo y en la forma perfecta de Dios. No siempre llega como tú lo estás esperando, pero siempre va a llegar en la forma perfecta de Dios. La provisión de Dios no es solo material, también emocional, espiritual y relacional. Dios promete darte lo necesario, no necesariamente lo que tú crees que necesitas, sino que a veces su provisión es pan diario y no banquete. ¿Cuántos de ustedes comieron antes de venir? Si no ha comido, después de que salgamos al servicio, usted va a ir a comer. Dios va a proveer su pan necesario todos los días.
¿Cuántos agradecen al Señor? Porque es una herencia. Él Dios prometió. Dice, voy a proveer a los alimentos, voy a proveer un techo. ¿Cuántos de ustedes tuvieron un techo, una cama la noche anterior? Durmieron tranquilos, durmieron bien. ¿Cuántos sintieron el aire acondicionado? Eso es lo que Dios provee. La herencia de Dios, Dios provee. Él nuestro proveedor, todo lo que necesitamos. No quizá un banquete que queremos, no lo que queremos, pero Dios provee lo necesario, lo que necesitamos. Lo más hermoso es que su presencia viene junto con su provisión. Dios no solo provee en tiempo de abundancia, sino que mucho ha encontrado la fidelidad de Dios en su momento más difícil. En el desierto Él le dio maná. En la sequía Él hizo brotar agua en la roca. Ese es el Dios que tú y yo servimos. En el desierto le da maná. Cuando no hay nada, Él hace brotar agua en la roca. En el momento más difícil en tu vida, Dios te va a dar lo que tú necesitas. Dios nos va a dar lo que necesitamos. Dios no nos da lo que no ocupamos en la vida. Él no solo provee recursos, a veces provee paz en la tormenta, fuerza en el cansancio, esperanza en dolor. Eso es lo que Dios provee. Él es nuestro proveedor. Él provee cuando está pasando por dolor en tu vida. Él provee consuelo, Él provee paz, Él provee su espíritu en su vida. Él provee esperanza cuando estás cansado, no tienes fuerza. Él dice, yo soy el que doy la fuerza. Yo soy el que te va a aumentar tu fuerza. Es una herencia que Dios nos ha dejado. Tiene que vivirlo como hijo de Dios. No vive todo cansado, todo preocupado en la vida. Que me van a, si yo no hago esto, si no trabajo mucho, no voy a tenerlo. Confía en Dios, trabaja lo suficiente y créele a Dios que Dios te es tu proveedor. Porque Dios siempre va a proveer lo que necesitamos. ¿Sabes lo que nos saca o lo que nos llena de preocupación, de ansiedad? Nuestro deseo. Nuestros deseos lo que nos lleva a meter cosas y después estamos estresados. Pero no fue Dios. En nosotros mismos metemos deudas que después ya no lo podemos pagar. Después no podemos dormir. Después estamos trabajando 24 horas para poder pagarlo. Por eso tiene que seguir la herencia de Dios que Dios te dejó y confiarle. Vivir lo suficiente de lo que Dios te está dando. Ya no viva más de lo que tú no puedes pagar. Hello. Porque a veces nosotros hacemos cosas, después le echamos la culpa a Dios que Dios no nos bendice. Por cuando no pediste sabiduría a Dios, tú hiciste cosas y después le echas la culpa que no te alcanza. No, Dios no provee cosas que te va a quitar el sueño. Dios no bendice y después te vas a tener ansiedad, vas a tener preocupación y después se vas a enfermar por meter cosas que después usted se arrepiente. Dios siempre te va a dar sabiduría. Dios siempre es tu proveedor. Confiar en Dios, trabajar lo suficiente y confiar en Dios que Dios proveerá lo que necesita. No, pero pastor, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Tú vas a querer eso, pero no te va a dejar tranquilo. 4, victoria espiritual. Mira lo que dice la palabra del Señor. Hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Porque muchos cristianos viven como que no fueran hijos de Dios. Todo derrotado, todo cansado, todo desanimados, arrastrando su chancla como que no pueden ya llegar a la iglesia porque piensa que no están sirviendo a un Dios. Dice la palabra, mira lo que dice: hijitos, dice el apóstol Pablo, vosotros sois de Dios, tú perteneces a Dios, los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué hacemos? Buscamos cosas en el mundo si el que está en nosotros es el mayor. La victoria comienza con nuestra identidad. Aquí dice que pertenecemos a Dios. No somos huérfanos espiritual. No estamos solo en la batalla. ¿Usted sabe por qué usted se sale cansado en una batalla? Porque a veces usted va solo en la batalla, no invitas a Dios, no le dice al Señor que te ayude. Por eso muchas veces salimos cansados en una batalla. Pero aquí dice que Él está con nosotros en la batalla, pertenecemos a Él. Somos parte de la familia de Dios todopoderoso. Eso nos da la posición, protección y poder. Tu identidad como hijo o hija de Dios es la base de tu autoridad espiritual. ¿Cómo nosotros vamos a pelear la batalla? A través de Cristo.
¿Están aquí? A través de Cristo. Porque si usted no pelea la batalla a través de Cristo, si usted se pelea solo la batalla, te vas a cansar. Pero cuando tú peleas la batalla a través de Cristo, usted vas a vencer, porque Él ya venció. Y así como Él ya venció, nosotros vamos a vencer. Reclama esa promesa de Dios para ti. Reclama esa herencia legítima para ti como algo que tiene que pedir. Dios quiere darlo, pero por fe. Recíbelo por fe. Vamos a recibirlo por fe. Recibe la promesa de Dios por fe. Esto no necesita hacer muchas cosas. A veces hay que creer lo que Dios dice y simplemente creer y confiar ese poder. Cada vez que usted tiene una batalla, creer, tener la fe, creer que Dios me va a dar la fuerza para enfrentar la batalla, porque ya la victoria está ahí. 5. El Espíritu de Dios vive en ti. ¿Cuánto cree que el Espíritu de Dios vive en ti? Levante la mano el que cree que el Espíritu de Dios está en ti. Lo que no levante la mano, no se preocupe, le va a llenar en su vida si tú lo pides. Mira lo que dice Efesios 1:13. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, ¿cómo dice? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la provisión adquirida para la alabanza de su gloria. Pablo comienza diciendo que fuimos sellados con el Espíritu Santo después de oír el evangelio y creer en Cristo Jesús. Por eso aquí adelante usted no tiene que caminar como esclavo, como aquella persona, siervos que sirven por temor, adoran por temor, sirven a Dios por temor, oran a Dios por temor, que no creen la promesa de Dios. Créele, porque nosotros desde el momento que creemos a Jesús recibimos esa promesa. Cuando tú crees en Jesús, ningún diablo, ninguna persona pueda separarse del amor de Dios, porque usted está creyendo a Cristo Jesús. Esto nos recuerda que la salvación no se hereda, no se compra, no se gana por obra. La salvación no se hereda. Por eso los hijos tienen que confesar. Por eso cada persona tiene que aceptar al Señor como su Señor y Salvador, para que pueda tener el derecho de ser hijo de Dios. Tampoco se compra, tampoco se gana con obra. Se recibe por fe cuando creemos el mensaje de la verdad del evangelio. Ser sellado significa que Dios ha marcado como suyo. Dicen que el tiempo antiguo, un sello era una marca de propiedad, una autoridad o una autenticidad. Hoy ese sello es la presencia viva del Espíritu Santo en nosotros, como prueba de que pertenecemos a Dios. ¿Sabe qué es lo que tiene sellado dentro de ti? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en ti, el diablo no te puede decir que tú eres de él, sino que tú eres el de Dios, porque el Espíritu Santo ha sellado nuestra vida. Pertenecemos a Dios. Nadie puede romper ese sello. Nuestra identidad como hijo o hija de Dios está asegurado en Cristo Jesús. La palabra arras significa anticipado o garantía del cielo. Usted tiene un pedazo del cielo contigo. El Espíritu Santo dentro de nosotros es como una muestra inicial del cielo, un señal de que recibiremos toda la herencia prometida por Jesucristo. Hermano, cuando tú tienes el Espíritu Santo, usted camina con el cielo. Usted no eres esclavo, usted es hijo. Donde quiera que usted esté, levante la mano, porque el Espíritu Santo está en ti. Adore al Señor donde quiera que usted esté, porque el Espíritu Santo está en ti. El Espíritu de Dios te selló. Tú eres del Señor. Él ha prometido esa herencia. Tú tienes un sello de Dios en tu vida. Tú no se sientas menos que nadie, porque tú eres hijo, hija de Dios. Tú fuiste sellado por el Señor. No importa que le diga el enemigo o lo que digan los demás. Tú estás sellado por Dios. El Señor te selló con su Espíritu. Le creemos ese sello. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, allá en mi rancho tenía un sello que calentaban y sellaban los caballos para que no se perdiera. Y si se perdía, lo reconocía porque tenía inicial y te pertenecía a fulano de tal. No hay pierde. Aquí en Estados Unidos creo que le ponen una marca. Dios nos ha marcado con su Espíritu. Siéntase privilegiado. Usted está marcado. Usted pertenece a Dios. No pertenece al diablo, ni tus hijos, ni tu generación. Dios te selló con su Espíritu Santo. Desde el momento que tú creíste, el Señor te selló con su Espíritu Santo. Por eso tienes que levantar su mano, creer que Dios ha sellado y tiene esa esperanza de Dios.
El Señor es tan maravilloso que el Espíritu Santo vive en nosotros. 6, la paz de Dios. Tú tienes la paz de Dios. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 7. Así experimentarás la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará tu corazón, su mente, mientras viva en Cristo Jesús. Mientras viva en Cristo Jesús. La paz de Dios va a estar en nuestra vida mientras vivimos en Cristo Jesús. No se trata de tranquilidad pasajera, ni un momento sin problema. Esta es la paz que viene directamente del corazón de Dios. Una paz que no depende de lo que está ocurriendo afuera, sino de que habita dentro de nosotros. Por eso hay gente que dice, pero ¿cómo es posible que tú adoras a Dios cuando tú estás pasando por problemas? Cuando todo está mal, cuando todo el mundo habla malas noticias y usted sigue siendo positivo. Usted sigue siendo una persona que declara las cosas y sucede. ¿Cómo es posible que las cosas suceden cuando yo veo que todo está mal? Porque esa no es la paz que estamos buscando. Yo me acuerdo, como le dije, cuando fuimos a Israel, y yo le he contado varias veces, en Israel hay bombas que están tirando y hay un paz. Yo no sé qué sucede, pero en realidad la gente que vive en paz. Y usted escucha la noticia, todo lo que hay por ahí, pero hay una paz tremenda ahí. Es lo que Dios hace con nosotros. Puede haber problemas, puede haber guerra, puede haber situaciones, porque nuestra paz no depende de las circunstancias de afuera, no depende de lo que cómo vivimos, depende de nuestra conexión con Dios, con Jesucristo. Nuestro corazón está lleno de paz de Dios, del corazón de Dios viene e invita a nuestra vida. Esta es la paz que viene directamente del corazón de Dios. Mira lo que dice la Biblia, Juan 14, 27. La paz os dejo. Escúchame bien, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué tremenda promesa que Dios nos ha dejado, ¿verdad que sí? ¿Por qué debemos estar atormentados? Y todavía decimos, no, soy cristiano, voy a la iglesia. Cuando estamos allí temorizados, lo que sucede, la paz del mundo depende de que todo esté bien, de que su salud esté bien, que tengan dinero, su relación esté bien. Pero esa paz es frágil, es pasajera. Porque cuando todo eso se quebra, cuando no hay dinero, cuando no hay salud, cuando no hay una buena relación, esa paz se va a ir. Pero tú y yo tenemos la paz de Dios. La paz de Dios permanece en nuestra vida aun cuando hay tormenta, porque no viene de las circunstancias, sino su presencia constante en nuestra vida. Es una paz que no tiene lógica humana, pero tiene el poder de Dios en nuestra vida. La paz no es ausencia del problema, sino presencia de Dios en nuestra vida. La paz de Dios no es que no tenga problema, es la presencia de Dios en medio de los problemas. Y a veces queremos tener paz cuando todo tenga sentido y cuando todo está bien. Pero la paz de Dios sobrepasa la lógica humana. Es una paz que llena nuestro corazón, incluso cuando no hay respuesta. Yo cuando oro, a veces no todo recibo la respuesta. Cuando yo oro siento que no hay respuesta, pero tengo un paz en mi corazón, porque yo no dependo de las circunstancias. Las situaciones siguen igual a veces. El futuro es incierto a veces, pero hay una paz que está dentro de ti. Es lo único que Dios quiere que nosotros entendamos. No necesitamos entender todo, porque en la vida no vas a entender todo. Solo necesitas creerle a Dios que sí, Él entiende todo lo que pasa en el mundo. Cuando usted recibe al Señor, cuando entregaste su vida al Señor, usted tiene que creerle que la paz de Dios va a venir sobre ti. La paz de Dios llega en tu vida. Como hijo de Dios, tu herencia no es solo el cielo, es una vida llena de promesa, de dirección, de perdón, de paz ahora mismo. No viva como esclavo del temor, la duda o la culpa. Vive como hijo heredero del reino de Dios. Viva como un heredero de Dios. Viva como un hijo de Dios. Viva creyendo que Dios es un Dios poderoso en todo lo que hace.